Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Los detalles pueden hacer que un equipo sea quinto en la clasificación cuando hay que jugar un playoff es importante, o que sea noveno en la clasificación cuando hay que jugar un playoff es importante. En cualquier caso, le quedan 6 partidos a HL Alicante para acabar la temporada regular y da la sensación de que los detalles van a ser los que le digan dónde va a estar a final de temporada y a qué puede optar. Vamos al lío. HL Alicante cae por la mínima frente a Valladolid en un partido que no se decidió hasta la última jugada. 5 equipos en tan solo 2 victorias. El final de temporada va a decidir qué posiciones de playoff ocupa cada uno. Analizamos la actualidad lucentina de la mano de Ramón Juan y de Enrique Mas. Vuelven los martes de baloncesto y digo, pues os voy a decir quién viene antes de que los presente. Ramón Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. ¿Has digerido ya ese final de partido frente a Valladolid? La verdad es que nos dejó a todos helado, ¿no? Después de un partido que se llevó a ese final igualado, ver cómo se diluye el balón en esa última jugada nos dejó helados, pero bueno, con la sensación de, como decimos muchas veces, que el equipo compite contra todos. Enrique Mas, yo creo que la persona que más ha visto ese final, aparte del cuerpo técnico de HL Alicante. Sí. Buenas noches. Buenas. La tuve que volver a ver porque no me creía ese final. Me pareció un final un poco duro para la segunda parte que hizo el equipo. Sí que es verdad que en el conjunto del partido Paco García superó a Rafa Monclova porque supo imponerse en la primera parte y también supo romper la buena racha que tenía el HLA metidos los 2-3 primeros minutos del cuarto. Entonces creo que la tuve que ver varias veces porque no me creía cómo había sido ese final de partido. Mientras vemos las mejores jugadas, Ramón, a mí la sensación que me daba es que estás en partido al final, pero a los puntos, si esto fuera un combate de boxeo, Valladolid te había zurrado más de lo que tú les habías zurrado a ellos. Sí, al final del partido yo creo que fue en muchas fases más al ritmo que le interesaba a Valladolid que al que nos había interesado a nosotros, y sobre todo también ellos tuvieron mucho acierto en esos tiros exteriores, creo que acabaron cerca de un 50%, eso hizo mucho daño. Pero a pesar de todo, bueno, el equipo remando desde la defensa, como hemos visto muchas veces esta temporada, pues bueno, al final se acaba enganchando, en el pabellón siempre se genera ese ambiente de presión en los instantes finales y se llevó el partido a esa última jugada, que bueno, habría que verla muchas veces, pero es verdad que se escapa el balón, una muy buena defensa de Puidet y bueno, se deja escapar una ocasión de oro para haber tenido muy a mano esa quinta plaza que comentabas. Yo es que soy muy pesado y vosotros ya lo sabéis. 11 de 22 en tiros de 3, Valladolid, como decías tú, en ese 50%, 8 de 31, un 26% HL Alicante. Al final, nos guste más o menos, lo que está decidiendo si cae cara o cae cruz es tu acierto exterior. Lo demás ya se le presupone las buenas cosas que las tiene. Sí, no fue el día ni mucho menos de los 3 triplistas más importantes que tiene HL Alicante, que es Matulionis, que terminó con 2 de 7, Delaney Blake, que termina con 1 de 6, y Rakosevic, que termina con un 2 de 9. No es el mejor día, pero puede parecer que no sea tampoco el mejor día de la defensa exterior de HLA. Pero sí y no, porque tienes un factor X que en muchos partidos tan igualados con equipos tan iguales como el HL Alicante y el Valladolid, que te pueden descompensar el partido, que lo pueden romper. Y yo creo que Belemene fue uno de esos factores X, porque un jugador que está en un 24% en triples durante la temporada te hace un 3 de 6, es un jugador que seguramente antes del partido, en tu plan de partido, digas que libéralo, que tire. Te interesa que tire. Y te hizo un 3 de 6, mucho más alto de lo que hubiera sido normal. Te pasa lo mismo con Engesander del tiro libre, 8 de 12, cuando era uno de los 3 peores tiradores de tiros libres de la competición, que también en tu plan de partidos puedes decir, hay que hacerle falta cuando reciba el balón porque es un buen cliente. Un hack-a-shack de toda la vida. Claro, o que no tire, que tire Melvin Pansar de fuera porque es mucho menos, tienes una amenaza menor que entrando a canasta. Entrando a canasta desde el tiro de 2 tiene un 2 de 9, Melvin Pansar un 2 de 3 desde el triple. Es decir, son muchos factores X que al HL Alicante se le dieron en contra porque tú a su mejor triplista le defiendes bien, es un 1 de 5. Más allá de eso, al HL Alicante se le ponen muchas cosas en contra
tanto en la primera parte como en ese final de partido, para que a Valladolid le saliera bien su plan y que a ti no te saliera bien, porque según planteado, perfectamente, según estadísticas, según cómo juega Valladolid, está bien planteado, pero si el partido no te sale es que pues no es tu día. Ramón, no sé si habías estado tan pendiente de esos datos tan concretos como estaba Enrique, pero tienes razón, al final dices, bueno, hemos hecho lo que teníamos que hacer y nos ha salido cruz. Sí, lo que es verdad es que esos triples de Belemene casi todos venían de la misma jugada, ¿no? Un Panza, que es un jugón que atraía muchísimas ayudas y es que acababa doblando pases a la esquina y estaba tiro liberado. Es verdad que Belemene no es un gran tirador, pero es verdad que los tiros fueron totalmente liberados. O sea, claro, y cuando te anotan 1 o 2, pues bueno, también al final pues es fallo también de la defensa, ¿no? Pero la verdad es que en varias fases de partido su acierto exterior pues y nos hizo mucho daño, y nosotros, más allá del porcentaje en el triple, lo que sí que es verdad que en los últimos partidos estamos tirando mucho más y basando mucho más nuestro juego en el tiro exterior, que bueno, tenemos recursos para que funcione bien, es verdad, aunque nuestros bases pues suelen tener peores porcentajes, pero se echa de menos quizás ese equilibrio con esas jugadas interiores que Gatell en otros partidos anteriores había sacado. Kolevi no acaba de encontrar balones cuando hace el bloqueo para encontrar balones cerca de aro, entonces jugamos siempre un poco esas mismas jugadas exteriores que, aunque no tenemos malos porcentajes, es verdad que abusamos quizá demasiado. Es verdad que Fabio lo está poniendo fino a Kolevi, desde que llegó ahora se le ve mucho más fino, es cuestión de tiempo. Y luego hablaremos de Gatell y de Blaylock, porque por lo visto habían pasado una semana terrible desde el partido frente a Melilla. Pero sí que es verdad que hay que ser justos, y Valladolid es un equipo que defiende increíble. Sí, desde el principio de temporada casi nadie lo colocaba quizá tan alto en la tabla, porque por nombres aparentemente no tenía ninguna estrella, aunque Panchar ha emergido como tal, pero sí que tiene un bloque de jugadores muy rocosos, muy duros, y que llevan los partidos, bueno, Paco García lo lleva haciendo muchos años, a un estilo de juego que bueno, al final suele dar buenos resultados. Ascendió aquí, llegando a la final, cuando estaba en Les Plata, ascendieron contra todo pronóstico. Ha hecho buenas temporadas en sus primeros años tras ese ascenso y ahora está sacando un gran rendimiento a la plantilla, además del año pasado meterlos en playoffs cuando estaban prácticamente en puesto de descenso. Es espectacular. Yo entiendo que al que no es de Valladolid y es del rival le fastidia mucho, pero es espectacular cómo defiende ese equipo y cómo te obliga a jugar de una forma que tú no quieres. Que tú decías, HLA ha hecho lo que tenía que hacer y le ha salido mal porque los factores X, probablemente Valladolid también obligó a HLA a buscar esas mismas jugadas, pero el factor X en este caso no apareció, que son los tiros más forzados o las penetraciones, en fin, un poquito esas otras opciones que tuviera, que estaba bien estudiado también por parte de Valladolid. Sí, a mí lo que más me sorprendió es la comparativa de Rakosevic en el día de Coruña, en el que te hace un montón de puntos en el cuarto y es capaz de romperte el partido. Y parecía que iba a ser lo mismo en los primeros minuto y medio, cuando mete 5 puntos seguidos en la cara de Puidet, prácticamente sin ningún problema. Y parecía que iba a ser ese mismo Rakosevic. Y fue capaz Valladolid de parar de tal forma a Nico Rakosevic que se le acabaron las ideas al HL Alicante, porque no tenía muchas más ofertas el HL Alicante a la hora de anotar. Entonces, esos 5 faltas de Gatell fueron también muy perjudiciales para el HL Alicante y le costó más defender todavía. Hablando de la última jugada de Rakosevic, que se le da el balón a él, es muy parecida a una que hay un minuto anterior, en la que Puidet le ataca el balón al no tener a Gatell en el bloqueo. Tú, cuando tienes un jugador alto en el bloqueo, cuando tienes un jugador tan corpulento como Gatell, el defensor no está tan preocupado de quedarse enganchado en ese bloqueo. No tiene esa preocupación, porque va a poder seguir perfectamente a Rakosevic, por mucho de que esa mano hacia el balón te haga estar un poco más lento en la reacción. Entonces creo que Valladolid se supo adaptar muy bien a cómo jugaba el HL Alicante, a ese quinteto bajito que planteó Rafa Monclova en los minutos, 8 o 9 minutos que no estuvo Gatell en pista, que no estuvo ni Gatell ni Kolevi en pista por esas faltas. Y creo que la defensa fue espectacular en ese sentido de saber adaptarse a todas las ofertas que le puso el HLA en juego. Pues, por ejemplo, Steinar son muchos minutos de base saliendo y jugando rápido. Supo poner una defensa media pista, presión a media pista, que dificultaba el avance del HL Alicante de forma rápida, porque jugó muchos minutos a jugar a menos de 10 segundos. Y creo que Valladolid dio un clinic de eso
aparte de la agresividad, que es otro tema a tratar. Y eso que Sergio de la Fuente no tuvo su día, estaba tocado y aparte tampoco había tenido su semana. Te iba a decir, hay una maldición con Valladolid, hay que llamar a una bruja para que nos quite esto, no hay manera de ganar a Valladolid en la nueva etapa. Sí, la verdad es que es un equipo desde aquella serie eliminatoria en la que nos dejó fuera en aquel... Esa es la de la bandeja de Alex Reyes, en el último sí. segundo, Guillermo Rejón yéndolo a recoger llorando. Desde entonces yo creo que es un rival que siempre se nos ha atascado mucho y que bueno, es un estilo de juego de estos equipos que sabes que no te va bien, porque aunque es verdad que este año fuera de casa no estaban funcionando bien y aquí se han levantado en ese sentido y bueno, les da un empuje para la clasificación, ¿no? La verdad, pero bueno, ahí está Valladolid, ahí arriba en la tabla y vamos a ver, porque la lucha por ese factor cancha pues todavía está abierta, ¿no? Son 6 equipos, 7 en dos victorias y cualquier pequeño error o cualquier pequeño acierto va a ser lo que te meta y no se va a decidir seguramente hasta las últimas 2 jornadas de Liga. Vamos a hablar mucho de lo que está por venir, porque obviamente uno ve los partidos que están por venir, la clasificación, cómo puede cambiar todo. Dices, bueno, este juega contra un equipo que está abajo ya, pero es que se está jugando la vida y a lo mejor es peor que jugar contra Cantabria, que parece que ya sea... De eso vamos a hablar. Antes, como quiero hablar de Gatell y de Blaylock, quiero que escuchemos a Rafa Monclova, que explicaba lo que les había pasado y por qué les quería dar las gracias a estos dos jugadores. En segundo lugar, me gustaría agradecer tanto a Edu Gatell como a Gatell y Blaylock, que desde que llegamos a Melilla no han estado bien, no han entrenado, han estado en casa, ni siquiera han venido, y han hecho el esfuerzo por estar hoy con nosotros, ¿no? No hemos tenido tiempo para que pudiesen recuperar, que pudiesen entrenar, que se sintiesen bien, pero aún así han querido estar con sus compañeros, han dado lo que tenían, que no era mucho, pero agradecido, ¿no? Por el nivel de compromiso de todos los jugadores, pero especialmente cuando ves que hay jugadores que ayer estaban en cama, que estaban con vómitos y tal, Le da contexto. Saber que había dos jugadores que habían estado en cama, o sea, que habían estado, vamos, se habían sacado un bono bus, un bono transporte para ir de la habitación al baño y del baño a la habitación. Sí, de hecho, creo que justo después del partido, él mismo ponía en su cuenta de Twitter un tuit como que era uno de los partidos en los que más orgulloso se sentía del equipo por la multitud de problemas, situaciones que habían vivido, que bueno, estas declaraciones pues bueno, dan, como dices tú, contexto a lo que ha pasado, que muchas veces no lo vemos, estás en la cancha y pasan cosas que luego a veces no, hasta que no escuchas estas cosas no las puedes explicar y bueno, que habla bien también del equipo como bloque, ¿no? Yo creo que eso también es bueno. Estábamos un poco como, ¿qué pasa con Blaylock? Sale Raco de titular y nos sorprende, decimos, hay un cambio de roles que no es lo normal, porque Raco desde el banquillo estaba funcionando bien, con sus minutos en los últimos partidos, hay un cambio de roles, Gatell no sale de titular. Claro, eran los dos cambios que además analizamos durante la retransmisión, que dijimos, uff, ¿qué ha pasado? Sí, que no le dieron un buen inicio al H de Alicante, fue un inicio malo, le costó al equipo entrar en partido y puede ser sobre todo yo lo achaco más a Gatell, lo de Rakosevic podía entenderlo más como un premio a sus últimos partidos, porque había estado muy acertado tanto en Melilla como contra Coruña. Y hablamos de un sorpaso ahí en la rotación. Sí, incluso porque prácticamente en el último mes lo estaba haciendo mejor Rakosevic que Blaylock, también siendo Rakosevic el estandarte de la segunda unidad, Blaylock un poco más, siendo más coral con Matulionis en la primera unidad, pero no sabíamos que tenían esos problemas, entonces el compromiso de los jugadores con este equipo, con este bloque, creo que es indudable y es una muestra de lo enchufados que están y de lo que dan a este equipo. No tiene ningún problema en ponerse, ya lo ha hecho alguna vez Gatell, por ejemplo, y es un compromiso que está más que refundado, más que reafirmado y que el H de Alicante lo tiene inscrito para los playoffs, que hablando de la clasificación están bastante cerca dentro de que tenemos una ventaja grande. No sé hasta qué punto se va a arriesgar cuando se aleje o se acerque esa posibilidad de tener el factor cancha con estos jugadores en determinados partidos. Enseguida vamos a hablar de lo que queda, de rivales. Ramón, yo es que a veces pienso, vale, sí, tú puedes cambiar un quinteto, no pasa nada, al final los minutos son los que son, pero muchas veces se crea una química entre determinados quintetos. Igual Blaylock y Matulionis ya habían alcanzado una forma de entenderse a la hora de repartirse el balón, siendo referentes anotadores del equipo, con Raco saliendo desde el banquillo,
y por muy buenos jugadores que sean, probablemente ese cambio se nota, más incluso que con Gatell, que es un jugador que aprovecha mucho más quizás las oportunidades que el partido le da, más que los balones que el equipo le da, pero sobre todo con los jugadores exteriores. Sí, me puede ser que sí que haya más automatismos entre estos jugadores que coinciden mucho más minutos en cancha, ya con la temporada avanzada, pero bueno, yo creo que está claro que nuestra referencia al exterior son estos 3 jugadores, que además son los 3 que asumen el peso del tiro exterior, de esos bloqueos directos en el poste alto, y que además desde los últimos partidos en los que Sylvester Bell ya tiene cada vez también menos presencia en el juego, pues al final pasa por ellos gran parte del potencial ofensivo del equipo, ¿no? Ya que me has nombrado tú a Berg, curiosamente, deja que te apunte, desde que hizo su mejor partido ofensivo, el de Juaristi, donde estuvo muy bien. No sé si te sorprende que después de un partido en el que dijimos, bueno, una buena versión de Berg, en defensa ya sabemos lo que es capaz de dar, pero en ataque estuvo bien y de repente... Sí, bueno, se avanza la temporada y al final se definen más los roles, las rotaciones de minutos ya no son tan necesarias porque digamos que ya encaras el final de temporada físicamente, entiendo que los jugadores bien, entonces tú ya apuestas por los que te dan el rendimiento que tú quieres, ¿no? Lo comentábamos con Berg, que tiene menos minutos, con Chapela, que en los últimos 3 ha habido 2 que no ha jugado y uno que ha tenido muy pocos minutos, aparentemente sin problemas físicos. Entonces vamos a ver también esa gestión No me consta. No nos han dicho nada, entonces vamos a ver esa gestión de esos minutos, de mantener a todos los jugadores también metidos en dinámica, pero bueno, es verdad que llega la hora en la que te juegas las castañas y entiendo que el entrenador pues, bueno, toma decisiones. Ahí va yo después de hablar de Berg. Chapela pasa a tener una presencia mucho más testimonial y Guillem, que estaba teniendo una presencia mucho más testimonial, se impone como incluso base titular, con buenos partidos, buena anotación en Melilla, buenas defensas, el día de Lleida con momentos importantes. Al final, cuando tienes un número impar o más de 10 jugadores en la rotación, hay uno que palma. Sí, al final siempre está ese jugador que se queda sin esos minutos. Lo habíamos visto a lo largo de la temporada que Rafa utilizaba a todos sus jugadores prácticamente siempre, incluso a Youssouf Traoré cuando estaba por Omniac, para darle al equipo esa consistencia y ese nivel defensivo que tantos jugadores exige a lo largo de la temporada cuando la forma física no es la mejor. Pero seguramente cuando Chapela no te encaja en el plan de partido, porque en el de Valladolid vimos que era jugar más rápido que ellos, querer tener más ritmo, y seguramente tanto Arcos como Steinarsson te dan más ritmo de lo que quizás te da un poco más de lo que es un poco baloncesto control, que es más Chapela, un base más clásico. Quizás a Rafa no le duelen prendas, es que no le duelen prendas en despojarle de todos los minutos a Chapela y sacarlo de la rotación, aunque haya otros partidos en el que necesites jugar a un ritmo inferior porque eso castiga a tu rival y quizás eches mano de Chapela para jugar 10 minutos. Es verdad que Guillem le ha quitado ese rol. Steinarsson es un jugador que a mí me tiene un poco más confundido en cuanto a su desconcertado. rol. Estamos desconcertados con Aguirre. Sí, porque es un jugador que te aporta, pero por minutos, depende del momento, es decir, hay minutos en los que parece que el HL Alicante no necesita ese descontrol que te da Aguirre, pero hay otros partidos que sí, es decir, aquí contra Valladolid tuvimos una racha con Aguirre muy buena, pero también tuvimos una racha un poco más extraña en cuanto a juego, en el que no sacamos nada en claro y en el que el equipo se espesa, porque no le viene bien ese jugar rápido y hay muchas pérdidas de balón y quizás con él hay más descontrol en cancha. Al principio Rafa no se queja de que haya esas pérdidas porque era lo que ha pedido, pero cuando son excesivas afecta a lo que es la continuidad del juego y al ritmo anotador del HL Alicante. Ahí va yo, Ramón. Rafa Monclova lo tiene claro. Si tiene que meter a Berg de 4, lo mete al 4 y se deja fuera bien a McDonnell, bien a Parrado, que algún partido también le hemos visto algo un poco más testimonial. Es un hombre que se adapta mucho a lo que el partido le pide por encima de lo que él... estos son mis principios, pero si el equipo que viene tiene estos, igual me conviene adaptarme. Sí, yo creo que a pesar de pues, lo que hemos comentado, ¿no? De que Berg tenga pocos minutos, que Chapela haya estado algunos partidos sin minutos, estoy seguro que está perfectamente dentro de rotación y es consciente, y lo hablarán entre ellos, que habrá otro partido en el que el ritmo será diferente y hará falta tener Chapela sus 15, 20 minutos, días que Steinarsson esté bloqueado.
y es importante que ellos lo sepan y que estén activos en ese sentido, ¿no? Es verdad que Steinerson da un ritmo a veces demasiado loco y claro, el problema que tenemos a veces con los bases es también la falta de amenaza exterior, ¿no? Entonces a veces va corriendo como un loco, pero le pasan los bloqueos por detrás, cerrándole la penetración porque saben que no es amenaza exterior y a veces eso atasca un poco el juego del equipo también. Oye, estaba mirando la clasificación, quedan 6 partidos, hay 2 entre Movistar Estudiantes, cuarto, y Guipúzcoa Basket, noveno. Es decir, todo por decidir. HLA está a un partido de Estudiantes y de Valladolid, pero empatado con Lleida y con Burgos. Esto es una locura. El próximo partido lo podemos anunciar como una película del oeste. Sí, queda mucho por decidir, ¿no? Y lo que decías tú, te vienen partidos ahora en teoría un calendario asequible, entre comillas, pero Almansa y Oviedo. Pero a estas alturas esos rivales son casi más peligrosos que jugarte contra Burgos, por decir algo, ¿no? Porque además los cogemos todavía en un momento en el que se juegan mucho, ¿no? A lo mejor juegas contra Oviedo la última jornada y ya se ha salvado, o a falta de 2, pero ahora se está jugando la vida, ¿no? Entonces es un problema importante porque un tropezón en alguno de estos partidos te puede complicar la vida y además por detrás viene de tapado Tau Castelló, que hace 2 o 3 semanas lo dejábamos fuera en esa zona media, pero que el triple solo ve la bocina de esta semana le mete a 2 partidos de Guipúzcoa al que le tiene ganado el Averás, con lo cual ellos también ven esa línea un poco a su alcance y bueno, está un poco... Y que visita Coruña esta semana. Por eso que todavía queda mucho por decidir ahí. Tú estás viendo un partido detrás de otro, ¿no? Porque tal y como está esto, dices, hay 6 partidos que me interesan. Sí, hay muchísimos partidos que interesan porque son equipos que están abajo o quieren salir de estar abajo o quieren meterse en playoffs, como ha dicho Ramón con Tau Castelló, que al final son tantos en la lucha que parece, el otro día viendo la tabla que subió Ramón en Twitter del Basket Average, veías como el que más tenía en amarillo, quedan por jugar, es Burgos. Y parece que Burgos va a ser un poco el que decida quién va a estar y dónde va a estar cada uno, porque le quedan tantos partidos contra los de arriba. En los últimos 6 partidos creo que son 3, es decir, la mitad de tus partidos jugar con gente que está en playoff es muy duro. Es muy duro y le queda un calendario muy duro y va a ser prácticamente el árbitro de quién va a estar en esa zona noble, en un puesto y el otro. Y también da pena ver que el HL Alicante tiene todos sus duelos ahora mismo perdidos, solo lo podría ganar contra Guipúzcoa y le tienes que ganar de 11. Entonces tienes complicado ganar el Basket Average a alguien. Quizás es centrarte en tener más victorias. Bueno, a lo mejor con un triple empate, ¿no? Puedes ahí arreglar un poco. Sí. Ahora, por ejemplo, en el triple empate está por encima, en la clasificación, por encima de Lleida y de San Pablo Burgos, teniendo los mismos partidos. Entonces, es ganar los máximos partidos posible, pero queda un Aleporo espectacular, que hay tantos duelos bonitos que a mí se me hace la boca agua de lo que nos queda. Y para empezar, Ramón, siempre es un placer ir a jugar a la Bombonera, porque se ha convertido en un clásico ya, en un derbi de rivalidad. Sí, si hablabas antes de que Valladolid es nuestra bestia negra, Almansa, si no me equivoco, no nos ha ganado todavía ningún partido y ya hace años que llevamos enfrentándolo, además muchos finales apretados. Y nos acordamos de la de Devin Smith, nos acordamos la del año pasado de Pilepich, sobre la bocina también, se acordarán ellos también probablemente incluso más que nosotros. Y sí, siempre es un partido que nos esperan con ganas, que tiene tintes de derbi, y que bueno, que esperemos que el desenlace sea como el de siempre, ¿no? Pero es verdad que visitar Almansa es complicado. No sé si, y esta es la última y cerramos ya, que sea Almansa, que es un viaje que es relativamente cómodo, hace que sea uno de esos partidos que a domicilio le puedes poner la cruz, porque bueno, al final es un viaje que está cerca, los aficionados se pueden desplazar, no sé si es de eso que dices, aunque ellos estén fastidiados hay que ganarlo. Hay que ganarlo al 100%, y además han fichado a un jugador nuevo como Petar Aranirovic, si no lo he pronunciado mal, que está promediando 15 puntos, es una nueva adición al equipo, está solo un partido por encima del puesto de descenso. Al Mansal le corre mucha prisa y allí son muy fuertes, sabemos que son muy fuertes, ganaron a Valladolid de 15, va a ser un partido muy duro para ellos, va a ser un partido muy duro para el HL Alicante, va a ser un partido muy duro para ellos porque es un equipo que ahora mismo se ha visto con líos en la zona baja, ha tenido líos hace poco con Bobby Harris, han tenido problemas toda la temporada en la zona, como vimos aquí en Alicante, que sufrieron muchísimo. Entonces va a ser un partido precioso para ir allí a la Bombonera y disfrutar de un encuentro de baloncesto a vida o muerte.
Enrique, Ramón, yo me quedaría hablando un rato más, pero me están diciendo desde arriba que nos tenemos que ir, así que cuando Dios habla, los demás obedecemos. Un placer, como siempre, teneros aquí. Volvemos dentro de un par de semanitas y seguimos hablando de baloncesto y de cómo está esta emocionante liga. Un placer. Nosotros nos vamos a marchar, mañana volvemos con más Sport Alacantí, con un equipo que va a jugar una fase de ascenso y hablamos de balonmano. Eso será mañana, descansad, sed felices, buenas noches.